Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra 10ª sesión de tutoría y bueno, les voy a compartir unas diapositivas para ello. Bien, pues fíjense que el día de hoy, en esta ocasión, nos toca ver un tema interesante. El nombre de la actividad son los elementos del pensamiento crítico. Para ello, bueno, ya estamos en la tutoría número 10. Vamos a ponerle aquí tutoría número 10. Y el objetivo de esta tutoría es que el alumno comprenda, juzgue y evalúe la forma en que organiza sus pensamientos y la interpretación particular. También es importante que defina sus opiniones en su contexto social, cultural y profesional. Para ello, bueno, esto del pensamiento crítico, te puedo platicar un poco que es un proceso que ayuda a organizar y ordenar tus ideas y conceptos que llegan a tu cabeza. La palabra pensare proviene del latín, significa pensar, y la palabra krienin del griego se puede traducir como separar. Estos dos términos serán los que nos ayudarán con nuestra definición de pensamiento crítico, el cual es un proceso cognitivo, racional y reflexivo. Implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y conceptos. Muy interesante, ¿no les parece? Tener un pensamiento crítico requiere que seamos objetivos al momento de analizar nuestro entorno. La evaluación de la realidad por medio del pensamiento crítico se puede realizar mediante diversos métodos. Puede ser una observación, tal vez una experiencia o un método científico. Se busca generar enunciados objetivos que al mismo tiempo sean éticamente correctos y verdaderos. Entonces, para eso hay que recabar evidencias, información precisa y ser equitativos, dejando a un lado las impresiones personales, ya que las mentiras y el escepticismo anularían el pensamiento crítico. Los expertos recomiendan que para llegar a una meta habría que adoptar una postura de pensador. Qué interesante, ¿no les parece? Bien, otra parte importante de esta sesión es reconocer qué elementos son necesarios para desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, entre ellos tenemos los propósitos y metas. Todo pensamiento tiene un objetivo. Aquellos que lo conocen con claridad, se debe identificar un proceso que sea real, consistente y justo. Por ejemplo, se debe poder explicar claramente y con precisión el propósito de razonar cualquier asunto. Tal vez los problemas de la vida, la materia estudiada, en fin. Otro elemento es cuestionamientos y preguntas. Piensa que para resolver algún problema o situación, haces una pregunta clara y precisa, aceptas una respuesta que consideres diferente a tu propio punto de vista. Bueno, otro elemento es la información y los datos. El pensamiento crítico debe basarse en datos concretos, evidencia, experiencia o investigación, para que sean creíbles y sensatos. Verifica que la información recolectada sea verdadera, real. Analiza la utilizada para otras personas. Debes buscar las evidencias que apoyan y también contradicen sus pensamientos. El siguiente elemento es la interpretación. Obtén conclusiones basadas en los datos y cuestionamientos realizados. Debes comprobar la lógica de interpretación y debe de ser clara y tener relación con lo investigado. Bueno, ¿y qué hay de las suposiciones? Otro elemento. Son las creencias que damos por hecho. Esa es una suposición. Algunas son justificadas y otras no lo son. Hay que distinguir aquellas que no han sido examinadas en detalle y críticamente. Es una tarea un poco difícil, sí, porque las creencias se encuentran al nivel del inconsciente, entonces a veces no sabemos que son suposiciones. El siguiente elemento son los conceptos, y bueno, ya sabes tú desde que eres universitario, los conceptos son las ideas que forman el pensamiento.
y se expresan mediante otros conceptos adquiridos anteriormente. Los conceptos y palabras deben poder explicarse mediante ejemplos y enunciados. Este es un elemento importante del pensamiento crítico. Después también tenemos a las implicaciones. Son las consecuencias que puede tener el pensamiento crítico. Se debe pensar con detenimiento, ya que luego influirán en las acciones y en las decisiones que se tomen. Las implicaciones pueden ser negativas o positivas, también pueden ser probables o improbables, recuerda. Un último elemento ya son los puntos de vista y pueden más de una forma de ver, puede haber una forma más de una forma de ver y entender un asunto. Debes intentar examinar un asunto de forma global, con una perspectiva amplia, flexible y sin prejuicios. Evita la subjetividad. Bien, un punto de vista puede incluir el tiempo, la cultura, la religión, el género, la profesión, la disciplina, el estado emocional, el interés económico o la edad tal vez. El pensamiento crítico debe ser consciente de esas diferencias o puntos de vista y lograr comprender un asunto desde los diferentes ángulos, estés o no estés de acuerdo. El pensamiento crítico es una competencia imprescindible e implica un conjunto de capacidades para saber analizar, pero también reflexionar y comparar, discernir, explicar, en fin, decidir sobre la información a la que accedemos, a la que nos rodea. Bien, entonces, te voy a pedir de favor, después de haber escuchado todos estos elementos, te tengo aquí una frase, dice: el pensamiento crítico resuelve los problemas. Criticar sin pensar los crea. Siempre, antes de terminar esta explicación y como finalidad de mis diapositivas, te dejo mi teléfono para que puedas comunicarte conmigo. Bien, y ahora te voy a explicar que acabando este video, te voy a poner en la descripción algunas preguntas que quiero que contestes. ¿Eres capaz de discernir entre la información relevante y la que no? ¿Diferencias aquellas fuentes que son fiables de las que no? ¿Sabes tomar decisiones? ¿Tienes una opinión propia basada en el contraste de la información? ¿Consideras que debemos dotar a los alumnos de habilidades y herramientas para que desarrollen un pensamiento crítico? Bien, entonces, cuando acabes de ver este video, por favor, comenta y responde a estas preguntas. También te voy a pedir una segunda actividad, por favor, en otro comentario. Puedes describir cuál es la situación actual de México y bueno, esta actividad es para que puedas poner tu pensamiento crítico y te voy a pedir que hagas una investigación formal sobre los periodos presidenciales de 1950 a 2020. Esto lo puedes hacer en un comentario adicional. Bien, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo escuchando este video. Gracias y estamos en contacto y estoy en espera de todos tus comentarios. Cuídate mucho.